Hola psiconautas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Ya sabéis que a este lado del micrófono me encuentro yo, que soy Marina Febles, por si acaso no me conozcas y sea tu primera vez escuchando este podcast. Soy pues una apasionada de las sustancias psicodélicas y psicoactivas y de todo lo que va alrededor de ellas, tanto la psicología, la filosofía, todos los temas de reducción de riesgos, todo lo que implica la nueva investigación y todos los avances que se van haciendo en materia de salud mental. Y aquí me tenéis pues cada 2 viernes con un nuevo episodio y pues eso, intentando ser lo más veraz posible y lo más, abierta posible a diferentes puntos de vista y traerte la información que creo que es fundamental. Como sabéis, bueno, yo muchas veces me equivoco como buena humana que soy, ¿vale? Así que nada, daros la bienvenida y contaros que además hoy traigo a un súper invitado que llevaba mucho tiempo queriendo traer, porque bueno, vosotros veis simplemente aquí la punta del iceberg, ¿vale? Que veis el trabajo ya finalizado, pero no sabéis la de tiempo que se dedica a intentar eso, cuadrar agendas con las personas que me interesa traer al podcast, el tiempo que se dedica a cuadrar el momento exacto para grabar, que todo el mundo esté feliz y contento y que la entrevista fluya lo mejor posible. Y bueno, hace mucho tiempo que conozco a Genís, que lo conocí en Fuertedélica, hace ya 2 años largos, que fue la primera edición de este congreso. Y bueno, tuve el placer de conocerle allí, de intercambiar unas palabras y de que me firmaras tu libro. ¡Ay, me encantó! Entonces, bueno, yo te presento a Genís porque es una persona muy, muy especial dentro de este mundo de los psicodélicos. Él es psicólogo especializado en investigación farmacológica, doctor en salud, psicología y psiquiatría, además de coordinador de estudios en el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona y profesor asociado de la Universidad Rovira i Virgili. En 2022, que fue el año que lo conocí, publicó el libro Tu cerebro con psicodélicos, donde ahí se aborda, ¿no? Pues, de manera muy, muy clarita y muy informativa, además de ampliamente accesible, la ciencia detrás de las sustancias como la psilocibina, el MDMA, el DMT, la mescalina, la ibogaína, temazo que va a tratar en la entrevista, así como el LSD, explorando su impacto en el cerebro y su potencial en terapias para la salud mental. Yo te voy a dejar el enlacito a su libro en la descripción, ¿vale? Porque no tiene desperdicio, de verdad que ayuda muchísimo a comprender algo muy complejo, ¿no? Como es lo que se sabe hasta ahora de cómo funciona lo psicodélico en el cerebro. Y creo que si te gusta este mundo y quieres saber más, pues por supuestísimo deberías leértelo. Así que, sin más, te voy a dejar con la entrevista con Genís y espero que la disfrutes mucho. Y recuerda, por favor, escuchar el disclaimer legal al final del episodio, que yo sé que esto a lo mejor si eres nuevo no lo sabes, nueva, pero a mí me gusta mucho mi libertad y divulgar sobre estos temas que todavía son ilegales, pues puede generar algún problema. Y entonces tengo que tener un disclaimer para que tú entiendas muy bien que la información que se comparte aquí siempre es de carácter educativo o informativo, pero nunca es ninguna invitación a que tú consumas ningún tipo de sustancia ilegal, ¿vale? Así que, sin más dilación, aquí te dejo con Genís. Pues, buenos días, Genís, ¿qué tal? Buenos días, Marina. Encantado de estar aquí. Yo estoy muy agradecida de que hayamos tardado, pero estemos aquí. Sí, ya ves. Esto lo hablamos, creo, en la Fuertedélica del año pasado. No, la primera, la de 2022, si no me equivoco. Sí, bueno, hace un rato. Estamos aquí. Sí, finalmente estamos aquí. Y muchas gracias de verdad por hacer el hueco. Y nada, ganísimas de tenerte por aquí para que nos cuentes cosas. Pero mi primera pregunta, que te voy a disparar así a bocajarro, es ¿por qué los psicodélicos y no otro campo en tus estudios, en tu carrera? ¿Por qué decidiste dedicar tu atención a los psicodélicos? Bueno, pues todo esto empezó con Jim Morrison. Ok. de los ¿Buen comienzo? Sí, entonces yo estaba como fascinado por esta figura cuando era adolescente, no sé, cuando tenía 11 o 12 añitos. Y de repente pues empecé a leerme biografías suyas, información suya y tal, y fui a petar en un apartado, no sé dónde fue, si en uno de los libros o no sé dónde, donde había toda la biblioteca que había leído Jim Morrison en su vida, ¿no?
y empecé a leer todos esos libros. Wow, Entonces, entre esos libros pues había Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, Elias Canetti, Albert Hoffman, bueno, como distintas figuras así de la contracultura, la generación beat y tal. claro, Entonces, a partir de ahí, pues empecé a leer sobre estas experiencias psicodélicas y para mí fue algo, bueno, muy impresionante, porque para esos años yo casi no había probado ninguna sustancia ni nada, por supuesto, y me sonaba como un mundo nuevo que estaba por descubrir, que, bueno, que tampoco la gente parecía saber mucho del tema, porque sí que iba preguntando, ¿no? Amigos o adultos, pues, ¿qué sabéis de esto? Y nadie me sabía responder muy bien. Y entonces, bueno, fui siguiendo ese rastro, más libros sobre psicodelia, Antonio Escotado, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, pues decidí tener una experiencia más empírica, ¿no? Ya cuando tenía 15 añitos. Y allí, bueno, la verdad es que fue un poco, no sé, sonado, porque, claro, en esos años no sabes dónde conseguir estas sustancias, ¿no? Y entonces claro. fui a un festival que a mí no me gustaba ni la música, ni el ambiente, ni nada. Yo no era de festivales, pero fui allí solo para buscar a ver si había algo de eso, ¿no? Y efectivamente, pues encontré una sustancia por allí y la tomé días después, no en el festival, porque Muy sabio. no, exacto, no me parecía un buen contexto para tomar. Y la tomé en unos jardines de mi ciudad, al lado de un hospital justo, que digo, bueno, si me pasa algo, aquí está el hospital, y no Qué pasa bien nada. pensado. Y bueno, y allí pues como que me cambió la vida, la verdad, ese primer consumo. Era muy jovencito, como te digo, tenía 15 añitos y tomé una dosis alta. Entonces, bueno, me ¿Qué era? cambió muchísimo. LSD. Ok. Y a partir de ahí, pues nada, fui probando otras cositas y tal, hasta que ya a los 18 años viajo a Perú solo y tomo también ayahuasca allí. Y entonces esto también terminó de cambiarme la vida por completo, me dio una vuelta y media y en ese momento ya decidí, pues tengo que estudiar esto, tengo que dedicar como mi vida más profesional también a esto, porque, bueno, no sé, porque es como un calling, ¿no? Una llamada, no sé, hay algo Sí. por aquí. Y me fascinaba sobre todo desde un punto de vista científico y tal, el cómo estas sustancias pueden provocar estos cambios a nivel de percepción, a nivel de pensamiento. Es increíble y además dosis tan pequeñitas, ¿no? En el caso de la LSD, no sé, me parecía como fascinante. Y nada, empecé a tirar por ahí y aquí estoy. Claro, porque al final decidir también porque hay muchos caminos para investigar sobre esta sustancia y tú tomaste el camino de la ciencia pura y de entender muy bien los procesos dentro del cerebro y por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y tienes un largo recorrido ahí, o sea, has estado investigando mucho, muchísimo. Cuéntanos un poco así, digamos, en lo que se pueda, ¿no? Cronológicamente, qué sustancias has investigado, en qué contextos a lo mejor y qué, digamos, pues resultados has encontrado que te han fascinado, porque yo he estado cuando has contado cosas y me parece muy loco todo. Sí, 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 desde luego, no sé, lo ves también en otras trayectorias, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, cuando estudiaba en la carrera, mucha gente no sabía muy bien por dónde tirar y tal. Y yo nunca he dicho muy alto que quería dedicarme a esto y que tenía esta pasión, simplemente iba haciendo mi caminito. Ajá. Pero iba viendo como, joder, pues yo sí que lo tengo súper claro. O sea, me extrañaba un montón que la gente no supiera por dónde tirar, porque yo estaba como desde el principio como, sí, 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 yo ya voy por ahí. Pero eso no lo decía nunca, estaba como, bueno, pues yo voy haciendo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, con sustancias investigué más de manera seria. Bueno, de manera seria, es que claro, yo cuando estaba estudiando ya en la uni, pues había muchos estudiantes que también querían tener sus primeras experiencias con psicodélicos Ajá. y allí ya empecé a hacer algunos estudios con ellos, con esta gente, diciendo, bueno, pues ya que será tu primera experiencia, deja que te pase unos test antes y después Claro. y tal. Y ahí los primeros papers pues salieron de ahí, ¿no? De estas experiencias más como observacionales y tal, de decir a ver qué pasa con esta gente que toma por primera vez y tal. Y desde un punto de vista así más académico, pues empecé en el Hospital San Pau como unas prácticas de máster, que allí fue como una primera entrada al mundo de los ensayos clínicos también, Ajá. Con Jordi Riba y ayahuasca y tal. Y a partir de ahí pues ya terminé de enamorarme del tema, porque la verdad es que vi que era un trabajo muy amable, muy agradecido, no sé, me encantaba estar por ahí
con el equipo de enfermería, con el equipo de coordinación, tal, no sé, todos juntos haciendo algo que era mucho más grande, ¿no? Estar trabajando en equipo, no sé, es como que me molaba mucho, me gustó mucho. Y ya te digo, pues empecé a hacer estudios, bueno, sobre todo con salvinorina, la salvia de Vinorum, Ujú, y después me he metido más en ibogaína, que ya es como, bueno, fue el proyecto principal de mi tesis. Esto a nivel de ensayos clínicos, y ahora también estoy con 5-MeO-DMT, con el sapo, y con psilocibina. ujú. Y a nivel de ensayo, bueno, de estudios así más observacionales o otro tipo de estudios que se van más al ámbito biomédico, que no se quedan solo en describir perfiles de eficacia, seguridad y todo muy médico y Ujú. farmacológico, pues también con ayahuasca, con otras sustancias. eh, y ya viendo, o sea, claro, o sea, a ver, no quiero tener el discurso muy abstracto, pero creo que he tenido la suerte de allí donde he trabajado poder ver esta perspectiva más farmacológica y médica, que es estas sustancias que te decía ahora. Y por otro lado también he estado en muchos estudios con esta perspectiva más comunitaria, más de salud pública y más abierta a lo que se hace en el mundo real, por decirlo así, ¿no? No en un Qué hospital. bueno. Sí, entonces creo que es una suerte haber encontrado sitios donde ver las dos caras o estas dos perspectivas, porque en este mundillo creo que son especialmente necesarias, ¿no? Ambas visiones Totalmente. y no porque tengamos que, yo qué sé, que probar un fármaco vía, como se prueban todos los fármacos, no nos tenemos que olvidar también del uso comunitario, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un mundo muy complejo y yo he tenido la suerte de estar en ambos sitios y, no sé, y es algo que agradezco mucho, muy a menudo. Mm. Qué bueno, porque eso es una cosa que a lo mejor no todos los científicos del sector tienen claro, y es como, o soy pro medicina, pro ensayo clínico, y esto es cómo se tiene que hacer, y lo otro es totalmente anecdótico, pero creo que son imprescindibles los dos. Y Mm. eso que te hayas tenido esa visión de los dos lados, creo que te hace todavía un profesional más completo y sabiendo mucho más claro hacia dónde hay que tirar, ¿sabes? Porque podrás Mm. poner de tu parte también tu granito de arena, ¿no? Y, Mm. y de todos estos estudios con estas sustancias, sobre todo yo recuerdo que, claro, pasaste bastante más tiempo con la ibogaína, creo, si no me equivoco. Es una sustancia de la que no he podido hablar en el podcast porque de hecho yo no tengo ningún conocimiento, o sea que si nos puedes contar un poco de la ibogaína, de sus potenciales usos o de lo que se ha visto en los estudios clínicos y cuáles serían los pasos un poco en el futuro para que digamos, dolencias o qué problemas, estaría súper guay, la verdad. Sí, claro. La ibogaína se aísla en el 1900 de la tabernante iboga, de una planta sobre todo de Gabón, pero de la costa occidental de África sobre todo. Y es la segunda sustancia, digamos, que se aísla de un producto natural, sustancia psicodélica me refiero, después de la mescalina, porque la mescalina se sintetizó en el 1898, si no me equivoco, y solo 2 añitos después fue la ibogaína, entonces es de las más antiguas que conocemos, Ajá. así como más en su forma pura. Y ahí en 1900 se aisló en Francia y empezaron a aparecer muchos productos que contenían ibogaína, ¿no? Para el tratamiento de, sobre todo, neurastenia, que se decía antes, que es como fatiga, Ujú. eh, para algunas enfermedades infecciosas incluso, para algunos trastornos del corazón, también decían que podía ir bien, bueno, para distintas cosas. Y de ahí Francia, en el año 1940, no, perdón, en el 38, se sintetizó, se comercializó otro medicamento a partir de ibogaína, que es el Lambarini, y ese quizás es el más famoso y el que se nombra más a menudo, ¿no? Pero bueno, aparte Ujú. de ese, hubo otros que no son tan famosos, pero que también aparecieron. Pero no se sabe muy bien por qué, pues se dejó de utilizar y no hubo mucho interés en la ibogaína y bueno, simplemente como se Se olvidó un olvidó, poco. ¿no? Ujú. Sí. Hasta que en el 1962, Howard Lotsoff y unos amigos, que bueno, eran básicamente usuarios de heroína y otras sustancias, Ujú. y de repente les llegó a las manos esta sustancia de ibogaína, la consumieron para ver qué pasaba, para experimentar, y tuvieron un viaje muy largo porque tomaron una dosis muy alta. Y a las 24 horas o así, después de que desaparecieran los efectos un poco, se dieron cuenta de que no tenían síndrome de abstinencia de la heroína, porque Ostras. ellos pues eran usuarios de heroína y tenían que consumir pues cada pocas horas para no tener el mono, el síndrome de abstinencia.
Y ahí de repente, después de la ibogaína, pues la mayoría de ellos no tuvo síndrome de abstinencia y dijeron, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Aquí ha pasado algo, esto es mágico. Y Howard Lotzow, este que te digo, pues empezó una campaña de activismo brutal y muy, bueno, dedicó su vida a esto para intentar que se investigara con esta sustancia, que se le prestara atención como tratamiento para las adicciones, ¿no? Pero como sabes, pues las adicciones están súper estigmatizadas y nadie quiere invertir dinero en ello porque ¿para qué, no? Si estos pobres que, no sé, son Fue de los... voluntario, ¿no? Que entraron. Entonces, que se fastidien. Sí, sí, están súper denostados siempre esta población y bueno, bueno, es lo que hay. Y le costó mucho, pero al final sí que se hicieron bastantes estudios con animales, programas preclínicos para ver bueno, cómo funcionaba esta sustancia y si podía ser útil y tal. Se vio que sí, que eliminaba el síndrome de abstinencia y la tolerancia de varias sustancias en animales, en modelos animales. Y incluso se diseñó un estudio de fase 1, que es el primero que se prueba una sustancia en humanos, y se puso en marcha por parte del NIDA, del Instituto de Drug Abuse de Estados Unidos. O sea que, bueno, la cosa tenía como bastante cuerpo y bastante peso finalmente. Esto era a principios de los 90. Y Howard Lotzow pues estaba, bueno, súper contento con esto y tal. Pero una de las participantes en ese estudio lamentablemente murió durante el estudio y los promotores pues decidieron, bueno, pues paramos esto. Y no se volvió a hacer nada más en un montón de años, hasta que recientemente pues, hubo algún estudio muy tímido de farmacocinética para ver cómo funcionaba la sustancia o algo así y tal. Y bueno, como seguía habiendo esta demanda por parte de sobre todo grupos activistas de que la ibogaína se siguiera investigando, pues la Fundación ICER, donde trabajaba antes, decidió de hacer un ensayo clínico de fase 2 ya con pacientes. Esto era en el 2019. Y bueno, yo coincidió que estaba por ahí también, en el mundillo. Y Está me como por ahí. dijeron, Eni sí, está por ahí todo el tiempo. exacto. Y me dijeron, oye, pues ¿por qué no te ocupas tú de esto y tal? Y dije, bueno, pues vale. Y nada, estuve con esto bastantes años, o sea, desde que empezó todo el estudio, que fueron 4 años, pero antes pues también montándolo todo, toda la documentación, yo qué sé, preparando la base de datos, un montón de cosas, ¿no? Y, y nada, y en ese estudio la intención era probar si la ibogaína era eficaz y segura en el tratamiento de la desintoxicación a la metadona, ¿sabes? Porque la metadona, pues como sabes, los usuarios de heroína o otros opiáceos les ponen en programas de metadona, pero luego la metadona es súper difícil de dejar porque también provoca un síndrome de abstinencia Obvio. bastante potente. Y esta gente se queda enganchada a la metadona durante años y no tienen ningún tratamiento para ello, ¿no? Y bueno, testamos esta molécula, esta sustancia en esta población y terminamos este año, de hecho, el estudio, y ahora está escribiéndose, saldrá dentro de poco el primer paper. Qué bueno. Y nada, esa es un poco la historia así breve. Sí, muy También, resumida. Sí. sí, también déjame añadir que es una sustancia muy diferente de los otros psicodélicos. Y eso te iba a preguntar justo ahora. Claro, porque se categoriza dentro de una categoría que es psicodélicos atípicos, ¿no? Que es que son estos que no van por los mecanismos de acción que van los otros psicodélicos. En este caso, la ibogaína pues, toca el receptor kappa opioide, que también está asociado a efectos psicoactivos, es antagonista del NMDA, por tanto es parecida a la ketamina también. Bueno, toca varias dianas muy distintas de los otros psicodélicos, casi no toca los receptores de serotonina. Entonces, también tiene este reto, ¿no? Que quien la investigue, obviamente tú cuando investigas un tratamiento quieres poder explicar por qué funciona, ¿no? Y por qué mecanismos va. Pero en este caso la ibogaína es como, bueno, lo doy, pero vete a saber por qué funciona, ¿sabes? Cualquier Porque cosa. toca un montón de dianas, toca un montón de cosas y no está todavía establecido el mecanismo que sería el más importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Además, se supone, bueno, por lo que he escuchado, corrígeme si me equivoco, es cardiotóxica. Entonces, es peligroso, ¿no? En altas dosis, si no están monitorizadas, pues todos los pacientes o las personas que están participando en los estudios tienen que estar monitorizadas para evitar, pues, cualquier problema, ¿no? Sí, 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 es uno de los pocos psicodélicos que tienen problemas a ese nivel, a nivel cardíaco, porque todos sí que suben un poco la presión arterial y tal, pero nada es muy Sí. significativo.
Y en este caso, la ibogaína alarga el intervalo QT, que se llama, que es un parámetro del electrocardiograma, y esto está asociado a mayor riesgo de arritmias y otros Ujú. problemas así potencialmente muy graves del corazón, ¿no? Y de hecho hay bastantes casos reportados de muerte por ibogaína. Ok. También es cierto que, claro, que en muchas de estas muertes pues ha habido otros consumos concomitantes, ¿no? De cocaína, de heroína, de otras sustancias, Claro. o que la persona también tenía otros trastornos físicos a nivel Claro. cardiovascular o a otro nivel, ¿no? Entonces, tampoco está muy bien descrito el perfil de seguridad de la ibogaína, porque casi todo el mundo que se acerca a ella, lamentablemente, ya lleva cierta trayectoria de consumo de drogas, de descuido personal, ¿no? Claro. Entonces, quizás no son las mejores condiciones para tomar una sustancia así, pero quizás si lo tomaran personas con ciertos, no sé, controles a nivel hepático, a nivel renal y tal, asegurándote que todo está más o menos bien, pues quizá sí que es bastante segura. Lo que pasa es que no lo sabemos todavía. Ujú. ¿Y nos puedes compartir algún resultado preliminar de más o menos cómo fue, qué, digamos, resultados visteis en las personas que participaron en el estudio o nos esperamos al estudio, al paper? Sí, no, te puedo contar así a nivel informal. Sí. Que básicamente, a ver, todos, en casi todos, en 18 de 20, vimos que eliminaba el síndrome de abstinencia de forma bastante notable. Ajá. Y de hecho lo veías, ¿no? Yo era la persona que estaba con ellos las 24 horas, porque cada sesión duraba 24 horas, y lo veías, que después de la administración de la ibogaína, en una horita, hora y media, todos ya desaparecían por completo los síntomas de abstinencia, se relajaban un montón, algunos se ponían a dormir, súper Qué tranquilos, bueno. o sea, muy bien, sí. Y la tolerancia a la metadona parece que también se les reducía un poco, porque después de la ibogaína les dábamos metadona cuando tenían síndrome de abstinencia otra vez, pero les dábamos la mitad de dosis que estaban tomando. Ok. Y entonces con esa mitad de dosis de metadona muchos también podían aguantar durante muchos días simplemente sin tener que subir nada, ¿no? Y esto, que te den la mitad de dosis de metadona y puedas aguantar, Wow. a nivel clínico es bastante inusual, ¿no? Eh, y esto, claro, a nivel de resultados finales, en el estudio pasaron muchas cosas, ¿no? También es un estudio muy largo, duraba mínimo 6 semanas por cada paciente Ajá. y los hacíamos de forma consecutiva, no los mezclábamos. Entonces, unos 7 dejaron completamente la metadona, 7 de 20, en el proceso del estudio, Wow. y muchos otros, la mayor parte de ellos, redujeron un montón las dosis de metadona, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que, a ver, de que había que mejorar mucho el protocolo y no sabemos muy bien cómo utilizar esta sustancia en realidad, ¿vale? Esto era un primer piloto, una primera Ujú. prueba, pero creo que es una sustancia muy compleja y tenemos que aprender todavía a utilizarla, ¿no? Ujú. Eh, Porque de hecho, claro, muchos de ellos, pues sí que las primeras bajadas las aguantaban bien, pero quizá hubiesen necesitado más de 6 semanas y hacerlo de forma más progresiva, Gradual, claro. Ajá. claro, en lugar de forma tan intensa en 6 semanas, dejar tu dosis de metadona de forma completa, ¿no? Esto quizá era muy ambicioso. Y también, claro, darnos cuenta de que la metadona es una sustancia con un tiempo de semivida muy largo, dura mucho en tu organismo. Y claro, la ibogaína dura menos. Entonces, tienes que adaptar un poco las dosis que das de ibogaína con esa vida tan larga de metadona. Y de alguna manera, cuando estás reduciendo estas dosis de medicamentos que son tan largos, que duran tanto en tu cuerpo, las primeras dosis, las primeras bajadas se aguantan muy bien, porque tu cuerpo tiene reservas de ese medicamento y, bueno, pues como que Claro. no le echa mucho en falta. Pero las últimas dosis, los últimos miligramos, aunque sean las dosis más bajitas, tu cuerpo sí que lo nota mucho. De Y tomar ahí se algo, nota fuerte la claro, abstinencia, ¿no? claro, de tomar algo, aunque sea poco, a no tomar nada, tu cuerpo ya nota mucho, ¿no? Y entonces las bajadas que hacíamos nosotros de metadona eran siempre de la mitad y las últimas bajadas que hicimos tendrían que haber sido quizá de menos de la mitad, ¿sabes? De Ujú. un 30-35%, un 20% menos, pero siempre un 50% creo que ahí era un error. Bastante agresivo, ¿no? La bajada. Claro, claro, porque tú, aunque puedas pensar, bueno, es que el paciente solo toma 6 miligramos, si pasamos de 6 a 3, y a ver, No es nada, no, pero en el 3 organismo se miligramos, nota. claro, y ellos lo notaban mucho, ¿no? Entonces, futuros estudios yo creo que tienen que perfilar un poco estos detalles. Pero bueno, está bien verlo porque vas aprendiendo mucho y así puedes también sugerir cambios o mejoras, ¿no? En el futuro. Así que, bueno,
Es que tenía que haber un pionero, ¿no? Tenía que haber alguien que pusiera la bandera allí y dijera, ok, hemos Bueno, empezado con esto, hemos cometido errores, pero estos errores van a servir para que se perfile y se mejore mucho el proceso en las siguientes investigaciones. Y además los esperemos. resultados son prometedores, entonces es normal que ahora haya quizá como más interés en seguir desarrollando eso y vosotros habéis sido pioneros con la sustancia, o sea que con ese Bueno, estudio en concreto además. Y con otras sustancias tipo psilocibina, el 5-MeO-DMT, estamos todavía, o sea, seguimos trabajando con gente que tiene alguna patología de salud mental, no entiendo. sí, sí, sí. En Ok, este caso son personas con depresión resistente. ok. ¿Y qué tal, por lo que has visto, mejor 5-MeO-DMT, mejor psilocibina? Esto es como un padre con muchos hijos y decir, ¿cuál es tu favorito? Pues los quiero a todos, realmente todos Total. tienen su cosa, ¿sabes? Sí, total. A ver, no sabría decirte así a grandes rasgos cuál Ujú, es mejor. Yo creo que hay distintos perfiles de paciente ujú, y en cada persona es distinto esto, ¿no? O sea, hemos visto que a algunas personas les va bien la psilocibina, a otras no, y hemos visto que a algunas personas les va bien el 5-meo y a otras no, ¿no? O sea, ujú, depende de muchos factores al final. Y claro, en nuestro caso, ahora estos estudios los estoy haciendo en el Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona. ujú. Estoy como coordinador de estos estudios y, claro, esta población ya está como muy... Llevan décadas en servicios de psiquiatría y servicios de, bueno, salud mental y tal, y son población muy cronificada, ¿no? Que llevan mucho tiempo con esta enfermedad, probando distintos tratamientos y tal. Y esto ellos muchas veces lo ven como la última esperanza, ¿no? Claro. Porque, bueno, si no me ha funcionado nada de lo que he probado, pues voy a probar con los psicodélicos y a ver qué pasa. Y ahí sí que te das cuenta de que hay como eh, varios perfiles en este sentido, porque hay personas que sí que todavía tienen como cierto impulso de seguir buscando cosas y seguir mejorando y seguir yendo a terapia y tal, Ujú. y seguir haciendo cosas o no sé, como forzarse a estar ahí o no sé, como que tienen este impulso vital todavía. Y estos al final ves que son los que más mejoran, ¿no? Porque tienen como este empuje que todavía, pues, ya sea un psicodélico, ya sea cualquier otro tratamiento, pues se lo van a tomar con muchas ganas y después van a seguir haciendo cosas y les va a servir como un incentivo para hacer otras cosas, ¿no? Que yo Claro, creo que es ahí donde pueden ayudar más los psicodélicos. No son una cura en sí, ni mucho menos, no son una panacea, una sino que herramienta. son, claro, son muchas veces un incentivo que te pueden llevar a hacer otras cosas y entonces a partir de todo lo que haces después, pues puedes salir un poco del pozo. Pero el psicodélico no te va a ir a sacar del pozo directamente, ¿no? No es magia, no es un ente mágico. Claro. Y las personas que van con esta mentalidad un poco, aunque se trabaja, por supuesto, todo el tema de expectativas, ¿no? Y todo esto en Ujú. sesiones de terapia, pero por mucho que se trabaje, si la persona va con estas ideas, también es muy difícil de cambiarlas, ¿no? Y decir, ah, vale, pues no, ya cambio de opinión, no pasa nada. Claro, Bueno, pues es un poco más difícil. Y estas personas, pues claro, no ves que al final el psicodélico sea una varita mágica, ¿no? mm, Entonces, no sé, quizá en la línea de lo que hablábamos antes, de estas diferentes perspectivas, ¿no? De lo más biomédico, lo más comunitario y tal que decíamos. Tú has dicho algo como, no sé cómo lo has dicho, de decir, bueno, es que son distintas cosas y tenemos que como aceptarlo todo, ¿no? O no ser ujú. excluyentes, Entenderlo ¿no? al menos o tener claro las dos vías que existen y están ahí y se aportan cosas la una a la otra, ¿no? Exacto. Pues me venía, cuando lo decías, me venía la imagen de que estamos abriendo puertas al final, ¿no? Y Ujú, abriendo puertas de todo tipo. Y está bien que se abran porque ahora están cerradas, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, pues aunque no veamos quizá casos milagrosos de curas así como súper fáciles, pues se trata de abrir estas puertas, ¿no? Y quizá algunas personas sí, que les ayuda y les sirve mucho esto, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vería así, que de momento estamos ahí en este proceso de abrir puertas y ya veremos de qué maneras o cómo se puede claro. aprovechar luego esto, ¿no? Pero de Mm. momento vamos a permitir que mucha más gente pues, pueda beneficiarse de esto. Claro. Yo te iba a preguntar en esta línea porque hay como leyendo pues mucha gente que está investigando en Estados Unidos y demás, como que son muy, están todo el rato como con mucho miedo de que la gente, ¿no? Como ahora se está popularizando porque hay muchas series, muchas pues, cosas en televisión y demás que están hablando sobre esto. De hecho, el otro día, fíjate que veía una serie de animación y había un viaje con hongo.
pero en una serie de, o sea, un tipo un manga o así, y estaban pues flipando con unos hongos que se habían comido. Y dije, pero si esto ya está llegando hasta la animación. O sea, es como que en casi todas las series siempre hay un punto en que alguien hace un viaje de ayahuasca, en que se toma unos hongos, pero todo como muy en el rollo del el autodescubrimiento y demás. Entonces, siendo esto mainstream, hay muchos científicos que están altamente preocupados de que esto en un momento dado pues se haga mal y se pongan, digamos, trabas en el camino que se está haciendo tan delicado, que está siempre como pendiente de un hilo con temas legislativos, con quien está revisando pues todo desde arriba, ¿no? Farmacéuticas y demás, que esto pues se vaya al garete, ¿no? Entonces quería saber un poco pues tu opinión al respecto y si tú ves que digamos que tiene que mantenerse de alguna forma ese autodescubrimiento, porque creo que es preventivo de cara a muchos problemas de salud mental y a la vez hacerlo bien, dar mucha información, educar y seguir con la investigación de manera, digamos, contemporánea, que se vayan haciendo a la vez. Sí, a ver, no, yo creo que ningún uso debería desaparecer, por supuesto, y el uso comunitario siempre se ha hecho, siempre se ha llevado a cabo y seguirá llevándose a cabo. Y el problema es que, claro, tú después tienes muchas personas que no tienen acceso tampoco a estos encuentros más comunitarios. Yo qué sé, tenemos muchas personas en los estudios que nunca en su vida se les ocurriría ir a la cabaña de la montaña del Montseny para tomar ayahuasca, ¿no? Porque no conocen nadie que esté en esos círculos, porque les da miedo y porque prefieren estar en un hospital con el prejuicio totalmente cierto de que los médicos saben lo que hacen, que no lo saben. Totalmente cierto. Entonces, claro, para esas personas quizás es más seguro tener un fármaco prescrito y decir, mira, me voy a la consulta del doctor X y lo tomo y el doctor X. Y me lo tomo y estoy tranquila y tal, ¿no? Pues bueno, pues estupendo. O sea, porque se haga un uso comunitario tampoco debe excluirse el uso médico. Y yo creo que tampoco este miedo que hay de que se vaya todo al garete y tal otra vez, creo que está infundado totalmente, porque esto ya no lo para nadie. O sea, ya hay... Esta es la misma opinión que tengo yo, esto no lo para nadie. Sí. O sea, ya hay empresas farmacéuticas que han invertido millones en comercializar estos fármacos, se van a comercializar, sea como sea. Y de hecho hay, no se dice en voz muy alta, pero bueno, yo lo voy escuchando por ahí, sobre todo en estos contextos así más de psiquiatría o congresos y tal, se dice muy a menudo que las farmacéuticas más grandes, que todavía no están en el meollo, están esperando a que las farmacéuticas más pequeñitas que han nacido ahora, Compass y Beckley y todas estas, pues hagan todo el trabajo de desarrollo de fármacos. Y ellos vienen luego a llevarse a pasar el caso. Exacto. Y cuando terminen, pues comprarán estas compañías más pequeñas y comercializarán ellos. Tiene todo el sentido. Pero tiene, claro, tiene todo el sentido también porque estas empresas Bayer y tal, Grifols, todas esta peña, no saben tampoco cómo tratar con estas sustancias, ¿no? Estas farmacéuticas pequeñitas, Compass y tal, sí que saben cómo organizar una sesión de terapia, qué protocolos se necesita para dar psilocibina, etcétera, ¿no? Son expertos al final. Y este trabajo pues está siendo realizado por expertos y luego una vez cerrado y terminado este trabajo, pues vendrá la Bayer, la comprará y punto, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso, el riesgo quizá que existiría es que estas empresas más grandes vieran que no hay suficiente nicho como para comprar estas compañías, ¿no? Porque si de repente la mayoría de la población se va a usos más informales, a usos comunitarios y tal, como está pasando en Oregón, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues diría, bueno, al final no me va a valer la pena invertir tanta pasta si el nicho de mercado tampoco es tan grande, ¿no? Eso o sea, sería quizá el único riesgo de que no se llevara a cabo finalmente todo esto. Pero igualmente, aunque los grandes no estén interesados, pues los pequeñitos seguirán haciendo su proceso y seguirán comercializando estas sustancias. Así que no sé. Por un lado, eso, veo que no tiene sentido pensar que se va a ir al garete otra vez porque no va a pasar. Y por otra parte, eso, que los distintos usos que hay ahora mismo, pues deberían seguir protegiéndose y promoviéndose, por supuesto, siempre desde la reducción de riesgos y la promoción del máximo beneficio y tal. Pero no veo ningún tampoco problema grande en que coexistan estos usos, ¿no? Claro, es que es fundamental que se entienda que se puede hacer todo
lo que yo creo que temen los americanos es que, sobre todo la parte más, el núcleo científico, es que vuelva a pasar en plan, es que la gente está tomando, se tiran por la ventana, se intoxican, se mueren, no se van a morir, ni se van a tirar por la ventana, ni se van a intoxicar. Se pueden intoxicar, pero es como el menor de los problemas, vaya. Tienen miedo a que vuelva a entrar esa campaña publicitaria mala que se llevó a cabo en la guerra contra las drogas, que lo hicieron muy bien, por cierto. Yo siempre lo defiendo, que yo me dedico al marketing y yo me quito el sombrero porque de verdad lo clavaron. O sea, es de las mejores campañas de marketing que se ha hecho nunca contra algo. O sea, una cortina de humo tremenda, ¿no? Y el hecho de que se consiguiera eso, porque yo sigo hablando con gente que no tiene nada que ver con esto y todo el mundo te dice, ay, pero qué miedo, ¿no? O sea, y si te tiras por la ventana y si estoy como poseído y hago cosas que no quiero hacer, y es como, ¿no va a pasar eso? O sea, es raro que pase, o sea, es muy raro, depende de qué sustancia, pero no sé. Claro, déjame preguntarte, ya que has dicho que ves que la campaña esta de Estados Unidos se hizo muy bien y tal, y que te dedicas a esto, ¿ves no sé, alguna razón o algún factor que hizo que tuviera tanto éxito esto? Porque ha calado hasta en la esencia de generaciones este Correcto. mensaje, ¿no? O sea, se no hizo sé. en el momento histórico correcto, de la manera correcta que llegaba a la gente en ese momento, y es el miedo. Y el miedo y todas esas noticias que se falsearon, porque se sabe ahora que se falsearon, de gente que se tira por la ventana, los vídeos aquellos en que se ve aquella niña intentando coger un porro de marihuana, no sé si la has visto, que es que dámelo, y la están ahí sujetando porque es mi porro y lo quiero. Y es que todo era como súper dramático, pero era lo que calaba en la época, era ponerlo súper al extremo máximo, y entonces eso caló en nuestros abuelos, que luego caló en nuestros padres, que era la generación, digamos, siguiente, que era como, no, drogas no, vas a morir, vas a acabar debajo de un puente, y eso nos tocó a nosotros, pero nosotros estamos cambiando ese paradigma. Porque ahora nos estamos cuestionando un montón de patrones generacionales de cosas que hemos ido heredando, pues eso, de la cultura, de la contracultura, de mil cosas, ¿no? Y creo que ahí es donde ahora comienza otra revolución, y creo que es una revolución interna ya de la humanidad en general. Que va para muchos sitios. O sea, a ver, está bien para estas cosas, pero luego están los terraplanistas. Entonces, tenemos como un poco de todo, ¿sabes? En plan, de ahora cuestiono todo. Y está muy bien cuestionar las cosas y tener sentido crítico, pero hay cosas que son evidentes que no son, o sea, que no hay que cuestionarlas, me refiero, simplemente pensar en ellas y decir, wow, ¿qué sería así? ¿No? Ok, una hipótesis, bien, pero ya. Total. Sí, hay que tener ciertos límites también, ¿no? No, totalmente. Y esto de los psicodélicos es, de hecho, yo vengo, y siempre lo digo claramente, y lo he comentado 1000 veces en el podcast, que yo vengo del terror. Yo vengo de una familia que me dijeron 20.000 veces que si consumía cualquier sustancia iba a acabar debajo de un puente, siendo, pues eso, un paria de la sociedad, totalmente, ¿sabes? Entonces yo viví aterrorizada, y fíjate dónde estoy. Ya haciendo un podcast sobre psicodélicos. Sobre esto y consumiendo estas sustancias, que eso es lo que yo intento trasladar desde este podcast, ¿no? La reducción de riesgo, entender el consumo con propósito, aunque sea divertirte, ¿sabes? Pero el propósito de estoy tomando esto porque me lo quiero pasar bien, pero conozco mi cuerpo, estoy bien en este momento para hacer esto. Entonces creo que eso es fundamental, y de ahí que la misión del podcast siga clara, ¿no? Que es traer la ciencia y explicar cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y cómo hacerlo de manera sana y entender los máximos beneficios, como tú decías antes, ¿no? Te iba a preguntar una cosa, porque estoy viendo una tendencia, porque claro, yo estoy siempre leyendo noticias y viendo cosas. ¿Por qué hay esa tendencia en Estados Unidos, sobre todo, que es donde más lo veo, de intentar arrancarle al psicodélico toda la parte perceptual y dejar, digamos, solo la parte terapéutica y eliminar? ¿Tú no crees que están como eliminando la esencia de, no sé, quiero que tu opinión? Bueno, esto es lo que pasa cuando también democratizas la investigación en estas sustancias, ¿no? Antes solo investigaba la gente que realmente estaba como apasionada y comprometida con este campo, ¿no? Y obviamente pues los efectos psicodélicos nunca se cuestionó de si se necesitaban o no, simplemente estaban ahí y eran parte del proceso y punto, ¿no? Y ahora pues cuando otras personas expertas en farmacología o química o tal, que no tienen este recorrido o
este background, se meten a investigar esto, pues dicen, hostia, pues podríamos modificar la molécula y que no tenga efectos secundarios que nosotros consideramos, ¿no? Como son las alucinaciones y tal. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, que también se van modificando sustancias y tal, y también se ponen sobre la mesa estas cuestiones o estas preguntas. Yo no sé, también me mantengo un poco en esta posición de abrir puertas, ¿no? O sea, igual que la señora de 60 años que no iba a ceremonias de ayahuasca porque le daba miedo, igual que existe este perfil, pues igual existe otra persona que dice, no, es que yo no quiero tener un viaje, yo quiero estar bien, simplemente, ¿no? Y si estando bien, si estar bien quiere decir tomar este fármaco que no tiene ningún efecto psicoactivo y quedarme en mi casa tranquilo o tranquila, pues estupendo. O sea, no sé, quizá también es parte del proceso que se desarrollen estos fármacos sin efectos y que cada uno tome lo que le vaya bien. Pero desde luego, a ver, si te planteas si quieres solo estar bien o si quieres estar plena, de alguna manera, Claro. pues bueno, seguramente implicará que pienses sobre los propios procesos que te han llevado hasta aquí, que tienes patrones que tú no eres consciente de ellos, mil cosas que puedes revisar de tu biografía, de tu vida, y que a partir de ahí puede suceder una transformación y un cambio y una mejora a nivel personal y tal. Entonces esto seguramente eso es parte y viene a raíz de estos efectos psicodélicos que te conectan con cosas que antes no conectabas, ¿no? Depende de dónde, Está dividido ahí, ¿no? sí, depende de tu proceso, de dónde quieras llegar, de cómo quieras llegar, pues seguramente te hará falta una cosa u otra, ¿no? No sé, tampoco me gustaría eso, posicionarme como en Ya, una una opinión muy cajita, ¿no? Es concreta. muy limitado. A ver, es cierto porque no había pensado en esa posibilidad. Yo lo que pasa que justo hace poco, yo hace 10 años que estuve en Marruecos y tuve un viaje de estos maravillosos, o sea, era otra cosa hace 10 años, o sea, y hace poco que volví y estaba todo transformado y el desierto parecía el metro en hora punta, con prácticamente hoteles de 5 estrellas plantados en las dunas, o sea, una cosa muy loca. Y entonces a mí me hizo plantearme cómo estamos llegando a ser los seres humanos que somos capaces de eliminar la parte más tradicional o lo que tú vas buscando de diferencia, ¿no? Cuando cambias de entorno, para estar siempre muy cómodo y estar siempre muy tranquilo y muy como en casita, pero en otro entorno, ¿no? Al final es como si te teletransportaras de alguna forma, ¿no? Y eso me hace pensar también en la experiencia psicodélica. Para mí, a lo mejor desde mi perspectiva y lo que he vivido, es que para mí es como subir el Everest. Cada vez que entro en un viaje psicodélico que quiero trabajar algo, que quiero encontrar algunas cosas o respuestas a algunas preguntas que tengo, para mí es muy duro. Por eso no puede ser adictivo. O sea, yo no puedo hacer esto toda la semana. O sea, me tiro por la ventana de verdad, es decir, demasiada intensidad en mi cerebro, ¿no? Entonces, el hecho de cuando llegas arriba, entonces sí ahí está el disfrute de decir, es que lo logré, lo hice yo. Yo pude transitar todo esto, ¿no? Y pude encontrarme conmigo mismo o enfrentar mis demonios, no sé, lo que sea, ¿no? Cada uno con su experiencia. Y el hecho de que le quieran quitar esa parte, lo que me sigue dando a entender es que lo que se está tratando es de acomodar y seguir poniendo entre algodones algo que realmente tiene un proceso que es imprescindible para mí, desde mi perspectiva, para entender ese proceso y de verdad saber que te lo has ganado tú. Pero no sé, entiendo que tiene que haber de todo, como en botica. Sí, a ver, piensa que tampoco podemos prever al final qué usos se le va a dar a estas sustancias que no tienen efectos. Por ejemplo, también se hablaba últimamente en algunos papers de que estas sustancias podrían ir muy bien para personas con esquizofrenia, por ejemplo, Claro. que tú puedas aprovechar Tiene sentido. efectos antiinflamatorios y tal, y de neuroplasticidad de estos compuestos, pero sin el efecto psicoactivo y por tanto hasta la gente con trastornos psicóticos podría tomarlos y beneficiarse de ellos, ¿no? Entonces, bueno, quizás se abren también otras vías que no teníamos contempladas y dependiendo de eso, del perfil de cada persona y tal, pues que podamos escoger qué herramienta utilizamos. Lo que pasa es que, claro, en psiquiatría estamos tan faltados de herramientas que Claro. todas las que vengan serán súper bienvenidas, ¿sabes? Tengan o no efectos o lo que sea, pero Es como, por favor, danos algo, ¿no? Para trabajar. se necesitan muchas herramientas, claro. Porque es que entiendo que eso no mejora. O sea, me refiero, cada vez hay más personas con trastornos
de salud mental bastante serios Ujú. y gente sufriendo muchísimo con trastornos de, como decías tú, cronificados, además, a lo largo del tiempo, ¿no? Ujú. Sí, y de hecho antes también has dicho una cosa que es clave, que es la prevención. Ujú. No sé en qué contexto lo has dicho, pero has dicho esta palabra. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí es clave. O sea, tenemos que trabajar en modelos preventivos que no tengamos que esperar a que el trastorno sea crónico y la persona decida ir a tratamiento, porque generalmente nosotros como sociedad tampoco es que acudamos al psicólogo o a la psicóloga a la mínima, No, ¿no? Sino que claro. esperamos un montón cuando no podemos más. Entonces, no puede ser. Tenemos que trabajar en modelos más sostenibles y de prevenir la aparición de los trastornos, no ir al trastorno cuando ya está como en su apogeo, ¿no? Sí. Entonces, los psicodélicos podrían jugar también un papel súper crucial ahí, porque lo que hacen es precisamente que tú te revises, te conectes con cosas y te vayas como autotrabajando y siendo consciente de más cositas que te incumben antes de que lleguen a ser muy problemáticas, ¿no? Entonces, no sé, quizá por ahí también se abren otras vías. Claro, porque veo que, entiendo por qué es que es imprescindible y es inmediato, hay que hacerlo cuanto antes, ¿no? Abarcar los problemas de salud mental, pero creo que faltan estudios paralelos en población sana Total, para total. entender mejor, o sea, precisamente desde el enfoque de la prevención. Ujú, Porque, pero es que también te digo, o sea, ningún sistema sanitario, bueno, los habrá, que seguro que los hay, sobre todo en el norte de Europa y demás, con el enfoque de la prevención. ujú, ujú. El nuestro, por lo menos, no está enfocado a la prevención. No, es que si te fijas, por ejemplo, los comités de ética que aprueban estudios y los de psicodélicos también, tienen como dos poblaciones muy diferenciadas en las cuales hacer el estudio. O son fase uno y con población sana, y que por tanto no vas a buscar ninguna intención terapéutica, simplemente vas a describir los efectos de la sustancia y tal. Ujú. O son fase 2 o 3 que son con personas ya con diagnósticos y con intención terapéutica. Si te vas de estas dos poblaciones, no hay nada más. Es Entre medio, blanco-negro. claro, Claro, la persona que está sana, pero que está en riesgo de estar enferma, no existe ahí. Si claro. simplemente o está sana y estará sana para siempre, o está Es enferma y tú vas a ridículo buscar. porque eso no es verdad. O sea, en cualquier Claro, momento podemos caer, o sea, caer o salir. O sea, claro, claro. Y entonces la regulación esta está muy constreñida, está muy limitada, esta manera dicotómica de ver la población, ¿no? O sea, ujú, no sé, quizás tendría que cambiar también la regulación médica que te permite claro. estudiar con ciertas personas, ¿no? Porque es que ahora es virtualmente imposible hacer estos estudios con prevención. Hay alguno que se hizo con ketamina, pero con ketamina, porque también se ha investigado un montón, que se hizo para prevenir la depresión postparto. Qué bueno. Entonces, ahí sí que hay algo publicado con ketamina, pero es que no se ha hecho nada. Y te hablo de un estudio, ¿eh? No de muchos. Claro. Entonces, no hay un cuerpo de evidencia que te permita tirar por ahí, ¿no? Se ha hecho poquísima cosa. Yo de verdad que soy pro autodescubrimiento y que cada cual. Es que soy muy pro de la responsabilidad individual y de que cada uno se conozca y no delegue la responsabilidad en otros de las cosas que puede hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, si yo he llegado hasta aquí y por eso hay una labor, digamos, divulgativa de este podcast, tenemos mucho acceso a la información. Si te interesa, preocúpate, ¿no? De ir adelante, ir viendo y hay comunidades, hay gente que te puede apoyar, hay gente que te puede un poco guiar en este proceso, pero si quieres estar bien, vas a estar bien si quieres porque vas a poner los recursos para ello, ¿no? Pero, y te quería preguntar, porque en relación a la parte que me comentabas ahora, ¿no? De esto de la prevención, si Genís pudiera decidir mañana, porque tiene recursos, dinero, personal y legislación a favor, ¿qué estudio harías? Ah, me encanta. Yo haría un estudio comparativo de 100 personas en un grupo, 100 personas en otro, con... Bueno, primero haría un estudio con personas sanas, ¿vale? Y luego Ujú, un estudio con personas con depresión o algo así. ujú. Y en los dos les daría comparar hongos enteros, estandarizados, y en el otro grupo psilocibina, para demostrar que los Ajá. hongos son mejores que la psilocibina. En plan de, yo tengo claro que los ojos son mejores. Yo Claro, también, total. yo también. Es que me parece absurdo que se esté comercializando la psilocibina cuando es una sustancia que al final no conocemos de forma pura, no tenemos la tradición de utilizar, tenemos la tradición de utilizar los hongos. Entonces creo que se tendrían que utilizar los hongos de manera estandarizada y tal, como se ha hecho con, por ejemplo,
el cannabis, tenemos el medicamento este que es el Sativex, Sí. que lleva a proporción 1:1 de THC y CBD, y luego un grupo de terpenos, flavonoides y tal que tienen la planta también. Esto se ha comercializado como un medicamento. Tendríamos que hacer lo mismo como con los hongos, Claro. porque es que desde luego yo creo que son mucho más, los conocemos mucho más y seguramente son mucho más amables a la hora de consumirlos. Y me encantaría que el futuro hubiera estudios con hongos en lugar de con psilocibina. Claro, porque es verdad que María Sabina llegó a decir, ¿no? Cuando se aisló, que tenían el espíritu, pero es el espíritu, es como el sumito, pero no. Ya, es que no sé cómo interpretar esas palabras de Sabina. Es que igual era espíritu, pero luego hay un coro de Es que es canciones que lo fundamental, acompañan. claro, es que es fundamental, igual que pasa con la Claro. ayahuasca. Si tú aíslas al DMT de la ayahuasca, pues no hace lo mismo que todas las sustancias, que de hecho no se sabe todavía muy bien qué hace cada cual y por qué es tan efectivo el conjunto de todo eso, esas moléculas, ¿no? Que están interactuando. Entonces, sí, puede tener espíritu, porque al fin y al cabo el efecto será similar, pero faltan cosas, faltan cosas. Es como si la naturaleza lo puso así, será por algo. O sea, déjalo así Total, sí, quieto. sí. Es Sí, que creo sí. que nuestro organismo al final está acostumbrado a eso. O sea, durante millones de años hemos consumido productos naturales que todos son muy complejos, todos contienen muchísimos compuestos, ¿no? Centenares o miles. Y creo que nuestro organismo, como sistema también muy complejo que es, está acostumbrado a tratar con estos compuestos que se unen a muchas cosas, que se rompen Claro, y se aprovechan para cosas distintas y tal, no sé qué. Y entonces de repente que entre una molécula tan pura y tan simplificada y tan de esto, igual nuestro cuerpo también lo entiende como algo extraño, porque de hecho esto me lo he revisado un montón y publicamos mucho sobre esto y tal, y hay una correlación que puedes ver entre los medicamentos que más dianas tocan y que por cierto que son más complejas y son más, bueno, tocan más cosas en tu cuerpo. Cuanto más complejos son, más seguros son y más éxito tienen en el proceso de comercialización de fármacos, porque son más seguros al final, qué ¿sabes? curioso, ¿eh? Cuando Sí, sí, la mayoría piensa que es lo contrario, ¿no? Cuanto más simple se supone que exacto. menos problemas va a dar, ¿no? Pues no. Ese es el modelo clásico de pensar que voy a hacer algo más simple, que toque solo la diana que me interesa y tal, pero es que en realidad la mayor parte de estos fármacos son muy peligrosos y son muy poco seguros, ¿no? Pero cuanto más complejos son, más seguros son y más se comercializan. Entonces, pues vamos a seguir por ahí, vamos a Claro. investigar los productos naturales que sabemos que pueden tener un efecto terapéutico, pero no quedarnos con su principio activo, porque es absurdo. Y te iba a preguntar a ese respecto, porque yo hablo con mucha gente y me han llegado a comentar que, y por lo menos yo lo he experimentado también, que con los hongos psilocibe, no sé qué experiencia tenés tú con toda la que tienes, tanto como personal como en los estudios, que por ejemplo cuando yo tomo hongos muchas veces no son tan efectivos como podría para mí ser el LSD. El LSD es como, ok, aquí no hay tu tía, o sea, aquí tú entras por la puerta y sales por el otro lado y aquí no te desvías por ningún sitio porque la hostia te la va a dar igual. Ahora, los hongos son pues ahí. O sea, te pueden dar por un lado, por otro, o no darte, o yo qué sé, ¿sabes? Entonces, quería saber si eso tiene una base científica, porque yo tengo una relación un poco como encontrada con los hongos de, o sea, me he preparado hoy después de una semana para hacer una toma y no sé cuánto, y de repente es como, ok, pues yo estoy exactamente igual con 3,5 gramos. Sí, 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 lo comenta muchísima gente. Y de hecho, yo también voy hablando con muchas personas que acompañan de forma terapéutica con hongos y también me dicen esto, es que, hostia, es que parece que no tiene mucho efecto, parece que no tal, Es impredecible. parece que no acaban de entrar o lo que sea, ¿no? Y últimamente, claro, a través de la información que tenemos también últimamente en estudios y tal, como sabes, en Compass se dan dosis equivalentes a lo que serían 5 gramos secos, entonces bastante altas. Sí, Y últimamente la tendencia es a dar pues estas dosis heroicas siempre, ¿no? O sea, he conocido gente que en estos entornos terapéuticos ha tomado 8, 9, 10 gramos, pero para eso, para asegurarse la experiencia, porque yo creo que al final es un tema de conservación o de cómo han crecido los hongos, que quizá no tienen claro, suficiente potencia, psilocibina o lo que sea. claro. Sí. Y de hecho se hizo un estudio sobre esto, que se vio que los hongos salvajes que crecen en el bosque y tal, son mucho más ricos a nivel genético y contienen mucho más alcaloide
que los hongos que cultivas tú en casa, ¿no? Entonces, por ahí te puede dar una pista de que quizá estamos también hibridizando mucho las especies de hongos, cultivándolas en casa sin estar expuestas a otros, no sé, microorganismos o bacterias. Claro. Claro, estamos un poco en lo mismo. Entonces, quizá por ahí, ¿no? Y quizás se tendrían que ajustar las dosis a lo que pensamos, que es una dosis habitual, que es 2,5, 3, pues quizá tendríamos que empezar a pensar ya 5, 6, 7 para salvar esta diferencia. Depende de qué seta, cuidado con las albinas, que a lo mejor acabas en Plutón, ¿sabes? No, claro, sabiendo muy bien qué estás tomando, ¿no? Pero quizás se debe a eso más bien, porque claro, la LSD, como dices, pues si lo llevas a Energy Control o algún sitio a analizar, sabes los microgramos que hay y aquí no hay ninguna duda. Pero con los hongos, eso, siempre hay este pequeño margen que no sabes muy bien cómo va a ser, ¿no? Pero Claro, bueno. es que es complejo, es bastante complejo y de hecho yo he tenido experiencias con gente que les he ido a acompañar y demás y es como, pues yo no siento nada, vaya estafa, ¿sabes? Y siempre nos pasa a todos que pues ya nos han estafado y luego al final te pega, ¿sabes? Pero, Ya. pero hay que tener mucho cuidado con esto y sobre todo las primeras tomas uno quiere ir como progresivamente para que no la persona pues no se sature o no se sienta muy sobrecogida, ¿no? Por la experiencia y al final nos quedamos tan cortos que no sientes nada y te quedas exactamente igual. Y yo por eso como que sé que dura más horas el LSD, pero como que sé que lo que vaya a hacer, va a ser. No hay, es que no hay tanta incertidumbre con la sustancia, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay sustancias para todo tipo de cosas, para todo tipo de personas. El otro día lanzaba también un reto de que sobre todo la gente se plantee para lo que sea, ya sea para divertirse en un festival, pero que te plantees para qué lo tomas. Que te hagas simplemente esa pregunta, ¿para qué tomo esto? ¿Podría tener el mismo efecto si no lo tomara? Es decir, ¿estaría igual de guay o de igual de bien si no lo tomara? Empezar a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué hacemos ciertas cosas? Que a lo mejor lo hacemos por hábito, como nos pasa en España con el alcohol, en general. ¿Sabes? Sí, Que es como sí. tomamos, pero ¿para qué tomas? O sea, ¿qué motivo hay detrás de que tomes? ¿Por la presión social? ¿Porque te gusta? ¿Porque te hace sentir bien? ¿Porque eres consciente de que lo estás tomando? No. Creo que tenemos que empezar a hacernos preguntas. Ya no es solo toda la labor que hace Energy Control o todo lo de la prevención y demás y la educación, sino también empezar a empoderarnos como personas y empezar a cuestionar por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿sabes? Tal, sí, sí. Y revisar también nuestras convicciones y prejuicios y tal, ¿no? De hecho, en ese sentido, claro, yo hace mucho tiempo que no consumo precisamente por eso, porque decidí hasta desde cierto momento que los usos que iba a hacer pues iban a tener siempre mucho sentido y mucho propósito, ¿no? De decir, vale, pues yo qué sé, me caso, me cambio de casa, yo qué sé, cosas así, Claro. pues bueno, quizás necesitas ese como reajuste o conciencia y tal, pero si no, yo prefiero muchísimo más ahora hacer un trabajito de hormiguita y poquito a poco y cada día y tal, que no estos terremotos mentales al final que te provocan muchas veces, ¿no? Estas sustancias. Y, y no sé, yo también, hablando con gente, también me dicen algunos, ¿no? Que, bueno, yo es que tomo setas o lo que sea como una medida para estar bien, cada 3 meses hago una toma y tal. Y digo, pues no sé, ¿quieres decir que es el mejor uso? No sé, es que claro, también nos acostumbramos a ciertas cosas, ¿no? Es la muleta en la que nos apoyamos y al final siempre, somos capaces de estar bien sin ninguna muleta. Son herramientas que usas Claro, cuando las necesitas, pero no todo el tiempo, porque si no al final te atrofia. claro. Sí, de hecho, a ver, bueno, ya que estamos en familia, te Claro. explico. Que yo hace años también caí en una trampa que no sé si no me la he encontrado mucho en otras personas, pero bueno, era mi trampa. Supongo que yo tenía esta vulnerabilidad de que al final me acostumbré a trabajarme y a analizarme solo cuando consumía, ¿no? Entonces, si tenía ciertos conflictos familiares o con pareja o con lo que sea, decía, bueno, pues cuando tome ya lo revisaré, ya me lo miraré y tal, ¿no? Y había como desaprendido a trabajarme fuera del contexto ese como psicodélico y post-psicodélico y tal. Y me costó un tiempo y estuve con una psicóloga pues ayudándome muchos meses para hacer este desencaje de, no, es que vamos a trabajarnos, pero en la conciencia ordinaria, en el Claro. día a día y tal, ¿no? Y para separar un poco esto.
porque si no es una cierta dependencia también que creas con la sustancia, porque dices, hostia, si solo me puedo trabajar cuando tomo, aunque eso me sirva mucho, estás creando esta dependencia, ¿no? Y no sé, Ujú. al final fue una pequeña trampa que caí y que seguramente pues también otras personas pueden caer en cierto momento, ¿no? Si dependen de esto para tratarse o para analizarse, pues también puede ser algo peligroso. Pues te agradezco que lo compartas porque no es muy habitual, ¿no? El reconocer, ¿no? Que a veces tenemos lo que tú decías, esas trampas que nos vamos haciendo. De hecho, lo del bypass espiritual y todo ese tipo de cosas también se ve continuamente, ¿no? Y estoy rodeada, sobre todo en esta isla donde vivo, que hay una comunidad de estas espirituales muy New Age y demás, pues que todo el mundo está haciendo tomas de cosas, todo el mundo toma cosas y todo el tiempo. Y si no, microdosis de ayahuasca, y si no, microdosis de LSD, y si no, es una toma de ayahuasca cada mes o cosas de este tipo. Es como, pero criaturas del Señor. O sea, que de verdad que tenemos la capacidad de hacerlo solos. Yo, en mi caso, yo por lo menos me lo planteo desde una perspectiva de yo intento todos mis recursos para solucionar cierto asunto sin ninguna sustancia. Que no consigo resolverlo, o que estoy encallada o no veo salida o lo que sea, pues sí, sé que está eso ahí y entonces sé qué sustancia me puede ayudar más que otra y me preparo y lo valoro así. Que no digo que sea la única manera ni que sea la mejor, pero creo que es como la más consciente, diría, ¿sabes? De usar tus recursos hasta que ya no hay más recursos. Claro, claro, total. Sí, sí. Es que antes has dicho también la analogía esta de la montaña, de subir a la montaña y tal. También tenía una amiga que lo explicaba, bueno, le daba un poco la vuelta a esta analogía y decía, bueno, pero claro, si tú, por ejemplo, no sé, vas subiendo a la montaña y te cuesta lo tuyo, no sé, en el caso del Everest, creo que puedes estar hasta semanas, ¿no? Como subiendo poco a poco, que tus Un poco está la músculos... vida, que no es el caso de Sí, un sí. psicodélico, pero ok. Eso, que tus músculos se vayan como acostumbrando, que la falta de oxígeno pues también te acostumbras, los pulmones y tal, ¿no? Hay como un cierto proceso de adaptación, ¿no? A medida que vas subiendo. Y, y esto en el caso de los psicodélicos es como que te llevan directamente a la montaña, a la cima, y no tienes esta preparación progresiva de los músculos, del oxígeno, de tal, ¿no? Y quizá por eso pues muchas personas pueden como saturarse, tener estas sensaciones de disociación o tal, o vivirlo mal, porque no tienes esta preparación previa, ¿no? Claro. Entonces me gustaba mucho esta idea porque de alguna manera enfatiza esto, que no solo vayas a tomar un psicodélico y ya está, sino que, hostia, que hagas un trabajo diario, que te conozcas, que vayas a terapia, que hagas mil cosas. Eso quizá puede prepararte un poco para esa experiencia, ¿no? Pero que sea así de fácil subir a la cima, No. pues, bueno. No, y además hay gente que no sé si te ha pasado también, que me imagino que sí, porque esto nos pasa a todos, que es como setas y ayahuasca, sí, pero no me des nada químico. Químico, o sea, usan sintetizado como algo que te estás tomando, sino química en Total. cualquiera de sus formas, porque al final todas las sustancias son moléculas que existen y son combinaciones de cosas naturales que tenemos alrededor. O sea, qué prejuicio, ¿eh? Hay de todo en la Villa del Señor. Total, total. De hecho, lo hablaba anoche con un amigo y le decía, tú imagínate, porque tiene mucha ansiedad, y yo le decía, en un hipotético, porque no te estoy hablando de que sea así, pero tú imagínate un hipotético que yo te digo que te tomas algo, con una preparación obviamente, y en 12 horas tu ansiedad baja 5 puntos y no desaparece. Y es una sustancia que está sintetizada, que no es producto de la naturaleza. ¿Lo haría? No sé, ¿eh? No sé. Y es como, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, te tomas un paracetamol que también, sabes que es una cosa sintetizada, pero te da miedo tomarte LSD, por ejemplo, que es semisintético, que ni siquiera, o sea, que proviene de algo natural, ¿no? Que la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Y es, no, prefiero estar anclado a mi ansiedad, ¿sabes? Y es fascinante cómo, es lo que te digo, por eso es tan efectiva la guerra contra las drogas. Porque sigue y seguirá muchísimos años y esto no cambia. Nosotros no lo vamos a ver. O sea, nosotros no vamos a ver a nuestros personas queridas alrededor entender que las drogas son una cosa totalmente normal y natural y que depende de la responsabilidad de cada cual y que tenemos unas medidas y una forma de hacerlo. Eso no lo vamos a ver, por desgracia. Es que antes me he quedado con ganas de preguntarte, ¿eh? Porque has dicho que venías de una familia así muy conservadora, quizá, o así, ¿no? Sí.
¿Han visto quizá o les estás diciendo algo en este aspecto para que cambien un poco de opinión? ¿O ha cambiado algo esto? Es que ¿sabes lo que pasa? Que en mi caso es complejo. Mi padre falleció y mi madre está muy enferma con Alzheimer. Ah, vale. Entonces, ellos no Perdón. pudieron vivir porque además lo mío es muy reciente, o sea, hace como 3, 4 años que estoy en este ambiente, pero Ah, vale, vale. sí es cierto que mi hermana, por ejemplo, que también muy conservadora con pensamientos y demás, por ejemplo, lo de la marihuana era una cosa que era, eso es fatal, porque se me va a freír el cerebro, y ahora es súper activista y fuma, y es lo mejor que le ha podido pasar en su vida. Entonces, Vale. como me pasa a mí, que me pasa igual, que yo era como, no, cannabis no, porque tal, no sé qué, y ahora es como la planta a la que le dedico mi vida. O sea, Ajá, mi vida profesional y personal se la dedico a la planta, ¿no? Y es como ajá. no puedo dejar de hacerlo. Igual que me pasó con los psicodélicos. El primer viaje psicodélico fue como, ok, tus habilidades las tienes que poner al servicio de esto. Ajá, ajá. Y eso fue tan claro que fue como un rayo que me atravesó, que creo que a todos nos ha pasado, a todos los que estamos en esto, es que no puedo dejar de hacerlo, es como, si hago algo diferente o me voy por otro camino, no, es como un imán que te va llevando, o sea, y es como, no puedo dejar de hacerlo. No sé, me imagino que te pasó cuando tuviste esa confirmación de alguna forma, ¿no? Sí, tanto. Sí, sí. Es como una llamada, ¿no? Esto que decíamos. Sí, Bueno, es algo muy especial y muy íntimo también, ¿no? Porque son sí. experiencias muy, muy íntimas y muy, muy humanas al final. Y dices, bueno, es que esto como que vale la pena todo, ¿no? Si es para esto, entonces. Sí, vale la pena, de verdad. Yo, mira, el podcast, como digo yo siempre, ojalá comiera de esto, pero yo no como de esto, no me da ni un euro y yo lo sigo haciendo feliz porque es como, me encanta, me apasiona conocerte más en profundidad a ti, a otras personas que han venido al podcast, seguir analizando y entendiendo mejor este mundo y lo complejo que es el cerebro, porque a mí yo siempre digo, siempre hago la misma analogía de, mira que invierten millones en lo que hay ahí en el sistema solar y en el universo y en porque obviamente hay intereses económicos, ¿no? Pero ¿por qué no hacia adentro, ¿no? ¿Por qué no investigamos más hacia adentro? Bueno, es que esto es el patrón universal de nuestra raza, de nuestra especie, de Sí. decir, bueno, conocemos el 5% de nuestros océanos. Otra, ¿Por qué nos vamos a Marte? Es que no sé, es claro, como, a ver, ¿en qué cabeza le cabe esto, no? Bueno, total. son estas paradojas. Sí, sí. Sí, sí. Y a mí el cerebro me resulta fascinante y todavía hay muchas cosas que no tenemos ni idea de por qué pasan. Ujú, Y tenemos una máquina maravillosa que cargamos ujú, encima, ¿sabes? Que tenemos, todavía no se sabe qué es la conciencia, qué es el yo, o sea, me parece ujú. fascinante cómo convergen, ¿no? La psicología, la psiquiatría, la ciencia, estudios neurológicos, neurología. Es que me parece mágico que cómo convergen y todo lo que vamos aprendiendo día a día y cómo hay muchas veces rompiendo lo que se dijo, ¿no? Que Ujú. esto pasa por esto y de repente, ¡pum! La evidencia ahora dice que no, que aquel no tenía razón. Total, sí, sí. La Y me ciencia es un parece camino fascinante que de... tú estés en la vanguardia de eso. O sea, Mm. mi aplauso. Estar ahí es que tiene que ser fascinante. Bueno, qué va. Es muy Que va. estresante. Hombre, como todo trabajo, ¿no? Tendrá su. Esto como lo de los influencers, ¿no? En redes sociales, ¿no? Es que tenéis una vida, ¿no? Pues tendrá como todo su lado oscuro y su complicación, ¿no? Pero bueno. Y nada, pues ya, o sea, no te quiero robar más tiempo porque fíjate el tiempo que ya llevamos como más de una hora. Agradecerte que estés por aquí, que no sé si tienes algún libro o algún proyecto que vayas a querer compartir con el mundo pronto, aparte del paper ese que va a salir. No sé si tienes algo pendiente que nos puedas ahí hacer un spoiler. No, bueno, justo la semana pasada ya se publicó mi tesis. Esto sí que es Ah, como mira. el último de esto, que ya me lo saqué de encima, que iba sobre la ibogaína y esto, que hablábamos Ujú. antes. Entonces, bueno, después de esto tengo que ver en qué me meto ahora, así de A ver, proyectos grandes. muchas puertas tienes tú abiertas ahí. Sí, sí. Pero ahora me llama sobre todo el seguir profundizando en los ensayos clínicos, porque Ajá. tengo mucha suerte ahora de estar en la unidad esta de investigación del Hospital Sant Joan de Déu, que el núcleo principal de estudios es en pediatría, es en enfermedades pediátricas, Ah, qué bueno. y nosotros tenemos como el satélite este de la unidad de psicodélicos, pero en general como que estoy aprendiendo un montón más sobre estudios clínicos y ensayos clínicos en general, y me llama mucho más el meterme ahí de lleno y empaparme de todo lo que me tengo que empapar ahí, y no sé si en un futuro
no sé, quizá hago el cambio también de psicodélicos a pediatría, porque también creo que es uno de los campos con muchísimo sentido, ¿no? Ayudar a los niños y niñas con estas enfermedades raras y tal, que también me llenaría un montón poder trabajar ahí. Bueno, pues Pero bueno, ojalá. sí, el futuro dirá, no sé. Claro, a ver, lo bonito es que dentro de tu especialidad, pues siempre te podrás mover a donde te llame, ¿no? Y donde creas que puedes aportar. Y eso es maravilloso, ¿no? Que no siempre vamos a estar en el mismo camino. Se abren muchos caminos, ¿no? Es lo que hablábamos, las puertas, ¿no? Y aún así, yo aprovecho para recomendar tu libro, que es una joya. De hecho, lo tengo aquí. Mira. Que me lo dedicaste además. Y Tu cerebro con psicodélicos. Voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Por favor, comprad este libro, que es una fantasía y que vas a entender muchísimo mejor cómo funcionan por lo menos lo que sabemos hasta hoy. A lo mejor dentro de 3 años hay cosas que se tienen que actualizar porque a lo mejor entendemos las cosas de otra forma, pero de verdad, muy buen libro, de verdad. No sé, ya lo he leído 2 veces. Eres muy amable, Marina. No, por supuesto, pero es verdad, es que aporta muchísimo. Aporta muchísimo. Digamos que el bajar la ciencia compleja de una manera en un lenguaje que se pueda entender, y aún así es que es harto complejo, y lo has logrado, pues chicos, mis aplausos, ¿sabes? Que no, es que es muy difícil, de verdad. Bueno, así que muy recomendable. Y nada, muchísimas gracias, Genís. Esta es tu casa. Cuando quieras contarnos algo, por Dios, escríbeme, que aquí siempre vas a tener un altavoz para hablar. Y nada, nos vemos por ahí porque seguro que vamos a coincidir. Sí, seguro. Pues oye, un auténtico placer. Y nada, muchas gracias por invitarme. Y de verdad, súper bien y he estado súper contento y satisfecho de hablar contigo. Y nada, te deseo lo mejor. Pues muchas gracias. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.